Filipides fue un soldado griego que en el año 490 a.C. corrió desde Maratón, desde la ciudad de Maratón hasta Atenas, para anunciarle a los suyos que el imperio griego había vencido la batalla contra el imperio persa. Lamentablemente, falleció en el intento. Al poco tiempo de llegar, de dar la noticia, el cuerpo no resistió esos 48 kilómetros que tuvo que recorrer. En su honor, muchísimos años después, ya en el siglo XIX, cuando el siglo XIX moría, el barón Pierre de Coubertin, en el año 1896, organizó las primeras Olimpiadas, las llamadas Olimpiadas de verano, donde se corrió la primera maratón, que fue entonces en honor a este soldado griego. Y, paradójicamente, quien venció esa maratón fue también, esa primera maratón, un griego. Pero si tenemos que recordar maratonistas a través de la historia, fíjense qué caso curioso. La mujer, hasta el año 1970, no se le permitió el que corriera maratones. Y sin embargo, una noruega, nacida en el año 56, que a la sazón tenía apenas 14 añitos, Ingrid Kristiansen, con el tiempo llegó a ser la mejor maratonista de la historia de este hermosísimo deporte. Y hoy hemos querido traer a conversar con nosotros a Félix López Delgado, un moratallero que es maratonista y que tiene un club, y con el cual hablaremos acerca de lo que es esta, para nosotros, tan hermosa disciplina deportiva. Buenas noches, Félix. Hola, buenas noches. Cuéntale un poco a la audiencia entonces cómo te surge la pasión por este deporte. Pues sí, en primer lugar, siempre hemos corrido, siempre desde la adolescencia, tanto mi hermano como yo, como un grupo de amigos, siempre hemos corrido, siempre hemos entrenado. Y bueno, poco a poco con esos entrenamientos, cuando te ves más o menos en forma, pues te decides un poco a competir. Y bueno, las primeras competiciones que comenzamos a hacer pues fueron distancias más cortas, 10 kilómetros, 12 kilómetros. Y bueno, de ahí pasamos al medio maratón, a los 21 kilómetros. Y bueno, siguiendo entrenando año tras año, llegó el momento en el 2008, invitados por Toni Lastra del Club Correcamino de Valencia, pues bueno, nos comentó que a ver cuándo nos invitaba a la Maratón de Valencia, que a ver cuándo podíamos ir. Y bueno, pues ese año decidimos entrenarla y ya pasar de lo que es la media maratón a la maratón completa. Y bueno, pues un poco en 2008 allí visitamos Valencia, corrimos dicha prueba y a partir de ahí pues nos decantamos un poco por entrenar sobre todo pues maratón. Ya dentro de lo que es el entrenamiento, pues sí que podemos correr otras pruebas más cortas, pero fundamentalmente el objetivo principal de la temporada viene a ser el maratón. Ahora, Félix, hay deportes que son muy, pero muy sacrificados. Ahí están, por ejemplo, las películas de Rocky, cuando él se entrenaba para ser campeón mundial y la gente veía aquel tremendo sacrificio para llegar a la cumbre. La maratón,
que son ahora, bueno, lo han sido siempre, desde la primera, 42 kilómetros y algunos metros, también estimo que lleva un sacrificio enorme el prepararla. Entonces, todo aquel televidente que nos está viendo y escuchando, que le gusta el atletismo, que le gusta correr, que ve esos grandes atletas, por ejemplo, en la maratón de Nueva York, que es tan famosa mundialmente, o la de San Pablo, a fin de año, quisiera saber qué se necesita, cómo se debe preparar para correr una maratón, porque vemos que los africanos sí viven en un lugar que es extraordinario por el clima, por sobre todas las cosas por el clima, para que ellos puedan entrenar mejor, por eso se llevan casi todas las maratones. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer aquel chico que nos está viendo y escuchando para prepararse para una maratón? Sí, pues lo principal, y creo yo que más allá de las características físicas, sobre todo es tener unas buenas capacidades psíquicas, porque una prueba es muy larga, entonces se te hace un poquito eterna. Tenemos que estar hablando que son 3 horas, los que ya vienen teniendo una buena marca en maratón, menos de 3 horas, pero bueno, suele ser aquel atleta popular, suele estar hablando, podemos estar hablando de 3 horas y media, 3 horas 45 minutos, entonces es mucho tiempo. Entonces tienes que tener concienciarte de ese tiempo que vas a estar corriendo, que se te puede hacer demasiado largo. Y claro, si no estás preparado psicológicamente, al final se te produce una merma en las capacidades físicas. Entonces, pues bueno, lo primero es acostumbrarte a correr esa distancia y a correr durante mucho tiempo. Yo personalmente se puede empezar entrenando, podemos hablar para afrontar un maratón con unas mínimas posibilidades, podemos estar hablando de unos 70-80 kilómetros semanales. Si ya quieres, es como todo, si ya quieres rendir un poquito más, pues tienes que entrenar un poco más. Podemos estar hablando de unos 100 kilómetros, 120 kilómetros semanales. Eso ya distribuido en sus respectivas sesiones diarias. Básicamente en otras distancias los entrenamientos principales pueden ser otros, podemos estar hablando de series, pero en maratón lo principal es la tirada larga, que se llama. Suele ser en fin de semana, no por nada en especial, sino por los que somos populares y tenemos nuestros trabajos respectivos, pues suele ser cuando más tiempo tenemos. Entonces suele ser en fin de semana y podemos estar hablando de 2 horas y media, 3 horas de carrera. Entonces, una vez que ya eres capaz de aguantar, como he dicho al principio, psicológicamente ese trotar continuo de tantas horas, pues entonces ya podemos estar hablando de algún entrenamiento un poquito más de calidad, un poquito más rápido, porque ya vas acostumbrando un poco tus articulaciones, tus extremidades inferiores, bueno, y en general todo el cuerpo, a esa tirada larga. Ahora justamente, y perdona que te corte el pensamiento, estabas hablando y estaba pensando si en algún momento se afloja, si en algún momento se toma más velocidad o se busca durante todo el entrenamiento de un maratonista algo que sea totalmente sistemático. Creo entender, por lo que me has comentado, a la hora de afrontar un maratón, normalmente, siempre que sean las primeras veces que puedes ir a competir, normalmente se tiende a ser conservador. Empezar un poquito lento, no sé si te refieres a eso, empezar un poquito lento y luego, conforme va transcurriendo la prueba, vas avanzando, kilómetro 20, 25, entonces intentar acelerar un poquito, porque una prueba es muy traicionera. Si
El maratón es una disciplina muy bonita, una modalidad muy bonita porque es diferente al resto de distancias. Puedes decir, pues sí, pues un maratón, pues son 2 medias maratones. Pues es sí y no, porque no se entrena igual. El maratón tú puedes haberte creído que lo has entrenado bien, empezar a un ritmo, ser ese ritmo un poquito fuerte a lo que son tus posibilidades físicas y vamos, en un kilómetro, de un kilómetro para otro, estamos hablando de 4 o 5 minutos, ir perfectamente a tener que abandonar o a terminar el maratón andando, cosa que no pasa en otras distancias. En otras distancias pues tú comienzas a correr a un ritmo determinado que según tus entrenamientos puedes prever que puedes llevarlo, pero en maratón yo siempre digo que es muy muy traicionero. Siempre en esta, tampoco es que no he corrido muchas, he corrido solo 3, pero siempre he pecado de conservador porque es un enemigo un poco traicionero, te puede dar una puñalada fácil en la espalda. Yo te preguntaba, Félix, porque tengo la experiencia no solo de haberla entrevistado en nuestro programa, sino de haberla visto entrenar en la Vía Verde que une Sejín con Bullas, a la esposa del doctor Lorenzo de Sejín, en Carni, que ha corrido ya alguna media maratón. Y muchas veces que nosotros vamos acompañando a nuestra esposa que hace bicicleta allí en la Vía Verde, veces que la hemos visto trotando, veces que la hemos visto caminando, veces que la hemos visto con un poco más de ritmo. Entonces, mi pregunta, que tú la llevaste directamente a la carrera, era, ¿cómo me preparo yo antes del momento de la carrera? Sí, sí. Bueno, lo que es el entrenamiento personalmente, personalmente a nivel general es el que suele verse en todos los libros, en todos los manuales de entrenamiento. Entonces depende también de los días de entrenamiento que hagas. Normalmente yo me he decantado por entrenar 6 días a la semana. Se puede entrenar 5, pero como he dicho antes, conforme quieres rendir un poquito más, tienes que entrenar un poquito más. Dentro de esos 6 días a la semana, como tú has dicho, unos días se corren más lentos, otros días se corren más rápido. Yo personalmente las llamadas series rápidas las hago habitualmente los martes, las hago en la pista de atletismo. Luego el miércoles suelo hacer otra serie. En vez de 2 series, como el martes, suelo hacer una solo, del doble de distancia de las series anteriores, un poquito más lentas. Y esa ya no la hago en pista de atletismo, esa la suelo hacer en ruta. Normalmente quien me haya visto correr hacia el camping de la Puerta, normalmente entreno ahí. Luego tenemos el día que he dicho anteriormente de la tirada larga, que suele ser 2 horas y media, 2 horas 45, 3 horas, que al principio entrenaba en ruta, es decir, elegía una ruta larga, la medía, que podía ser de 25 o 30 kilómetros, y ahí le hacía a ritmo lento, pero últimamente lo que hago es entrenar en un circuito de 6 kilómetros, para intentar llevar un ritmo uniforme en todas las vueltas, y ahí sí que entreno un poquito más lento. Y bueno, el último día de todo lo que es esta semana, suelo entrenar unos 15 kilómetros, pero ya a una distancia al ritmo que quiero llevar en lo que es en la prueba de maratón, justamente inmediatamente al día después de esa tirada larga. Intento ver si no me ha afectado en exceso esa tirada larga y puedo volver a entrenar al día siguiente, un poco buscando lo que hemos hablado de ese endurecimiento físico que requiere la prueba maratón. Sí, por lo que entiendo entonces, un poco
lo que les pide el cuerpo a cada atleta, porque evidentemente cada atleta, cada ser humano es un mundo y la respuesta evidentemente es diferente. Pero quiero que ahora les cuentes a la audiencia de Calasparra, de Moratalla, de Sejín, de Caravaca, de un club, no sé si de reciente formación aquí en Moratalla, donde estamos grabando, y cuántos adeptos tienen, y bueno, y si quieren que la gente se acerque a vuestro club. Sí, aquí en Moratalla, tanto mi hermano como yo fuimos los principales ideadores. Un poco surgió la idea de hacer un club y fue allá más o menos por el 98, hace unos 12 años. Y bueno, está un poquito en stand-by, está un poco ahí en pausa, porque, no sé, un poco creo que aquí a nivel local, a nivel de Moratalla, en mi impresión, somos un poquito, no tendemos mucho hacia el asociacionismo. Entonces, yo siempre cuando salimos a entrenar, siempre se ve a alguien corriendo, a alguien entrenando, a alguien andando y tal. Pero yo entiendo que quizás, pues bueno, su motivación quizás no es competir, quizás no es, bueno, cada uno tiene su motivación. Entonces, pues, no hay muchos socios en lo que es en el club. Podemos ser unos 10, 12 que habitualmente nos podemos ver para competir en alguna carrera, para entrenar algún fin de semana, pero no muchos, tampoco muchos. Félix, de la discusión nace la luz y de la unión nace la fuerza. Por lo tanto, te invito a que todos quienes nos están viendo y escuchando en la región del noroeste sepan un número de teléfono, una dirección, un lugar donde puedan comunicarse con ustedes, porque de pronto y con suerte, a través de la humildad de nuestro programa podemos hacer que mucha gente se acerque y formen un club, entonces, que sea mucho más fuerte de lo que lo es ahora. ¿Dónde se pueden dirigir? Sí, pueden acudir a nosotros, tanto no tenemos absolutamente ningún problema, tanto a la hora de diseñar algún entrenamiento, alguien que quiere comenzar a correr, o quien ya corre, que quiere avanzar un poquito más en su rendimiento, o sencillamente para quedar a entrenar, o sencillamente cada uno entrenar a su aire y quedar para competir en cualquier carrera. Y sí, pueden contactar con nosotros el número en el 968-730-766. 968-730-766. Que es un poco el teléfono del club. El club está en la calle Antonio Guirao, número 1, que es el domicilio social que siempre ponemos en el club, y un poco es la dirección de su presidente, que es mi hermano, pero que bueno, que da igual, contactando con él, tanto con él como conmigo, no tenemos ningún reparo en ayudar a quien quiera a comenzar a correr, a entrenar, a competir o lo que sea. ¿Alguna cosa que quieras agregarle a la audiencia y nosotros no te hubiésemos preguntado? Sí, un poco me gustaría hacer referencia a las escuelas deportivas de atletismo. Hubo algún padre que me estuvo este año pasado, o hace 2 años, preguntándome que a ver cuándo se iba a hacer la escuela, se iba a configurar, a crear la escuela deportiva de atletismo. Y bueno, yo siempre, no es que le diera larga, es que para una escuela de atletismo que parece que lo único que hay que hacer es salir y correr, pues verdaderamente no es así. Se hace falta
unas mínimas instalaciones y un mínimo material. Entonces, pues nos pusimos en movimiento. Personalmente hice un presupuesto con todo el material y bueno, lo entregué a la concejal de deportes, a la concejala de deportes, al ayuntamiento, y bueno, un poco pues ahí quedó. Entonces, anteriormente, otros años, se ha entrenado, se ha hecho la escuela de atletismo en la pista polideportiva, en el pabellón. Pero hemos creído desde el club que no es el lugar adecuado para enseñar a un niño a ver o a querer el atletismo, como si jugáramos a fútbol sala o a baloncesto en una cancha de tenis. Entonces, pues bueno, un poco a ver si pueden recoger el testigo y con ese presupuesto y esa idea que en su día tuvimos, pues se puede finalmente crear una escuela de atletismo y que los niños pues corran. Ojalá y así sea, es lo que te auguramos de todo corazón. A ustedes decirles que hace ya la friolera de 2510 años que Filípides murió en el intento porque no tuvo a su lado a quien le enseñara, quien le dijera qué tenía que hacer para correr esos 48 kilómetros sin arriesgar su vida. Por lo tanto, con estos muchachos como Félix, en este caso, que conocen perfectamente bien lo que es un entrenamiento y sobre todo lo que es un entrenamiento para maratón, no van a tener ningún tipo de problema y van a estar haciendo un deporte que es realmente muy, pero muy bonito. Nada más, entonces, por este segundo bloque de la noche de hoy. En pocos segundos continuamos con nuestro programa. Hasta ahora.